Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 16 de mi fanfic llamado, Yo y unos amigos en el Monsterverse. Aclaración. No soy dueño del Monsterverse, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 16. Mientras ocurría lo del cazador en la tierra hueca, en la superficie, ocurrían otros eventos. Esquilla se estaba acercando poco a poco a Roma. Pero de repente, un brazo de color azul impactó su rostro, haciendo que se tambaleara. Y al voltear, notaría la presencia de Let's Play, el cual aterrizó en el suelo. Y su brazo volvería a su lugar. Te dije que te encontraríamos. No vamos a permitir que destruyas Roma. Dijo Let's Play, haciendo que Esquilla se ponga a la defensiva, pero Let's Play solo se puso de brazos cruzados, haciendo que Esquilla se confunda un poco. Pero yo no seré quien te detenga. Dijo Let's Play, y en ese momento, se escuchó un rugido detrás de Esquilla. Y ésta al voltear, notaría la presencia de Godzilla, el cual, no estaba para nada feliz. Ambos titanes darían un rugido, yendo en dirección de su oponente. Godzilla comenzó dándole un fuerte golpe en la cara, para después agarrarla de sus patas, y posteriormente, la arrojaría hacia una colina. Y mientras ella estaba en el suelo, Godzilla empezó a correr, y tras ganar el suficiente impulso, daría un gran salto, cayendo sobre ella. Esquilla atraparía su hocico con sus tentáculos, y trató de apuñalarlo con sus patas. Pero Godzilla las tomaría, y lograría abrir poco a poco su mandíbula, para finalmente utilizar su aliento atómico directo a su rostro, provocando que explote, haciendo que su sangre manchara el lugar. Por lo que, Godzilla daría un rugido de victoria. Tuviste una oportunidad, Esquilla, pero lamentablemente, la desperdiciaste. Dijo Let's Play, para después irse volando del lugar. Godzilla estaba a punto de irse, pero a lo lejos, vería el Coliseo romano. Y la arquitectura de ese sitio, le hizo recordar su antiguo templo. Unos días después, en la tierra hueca, Kong estaba escapando de una manada de Wardogs. Kong notó que al frente de él había un barranco, por lo que, daría un gran salto, logrando llegar al otro lado. Pero la manada aún lo estaba siguiendo. Nuestro simio favorito llegaría al borde de un precipicio, siendo rodeado por la manada. Pero cuando uno de ellos saltó, una de las trampas de Kong se activaría, para que después, este último activara otra, haciendo que la manada fuera sepultada por las rocas. Pero aún así, Kong vio que algunos de ellos seguían vivos. Por lo que, Kong agarró el cuerpo de uno, para después, partirlo a la mitad, siendo cubierto por su sangre, mientras daba un poderoso rugido. Los Wardogs, al sentirse intimidados, escaparían del lugar. Pero Kong notó que su cuerpo estaba bastante sucio, por lo que al volver a su cueva, se daría un baño en una cascada para limpiarse. Y en la salida de su hogar, podíamos ver a Amir, el cual estaba sentado en el suelo, observando el paisaje. Y detrás de él, Kong se acercaba con lo que había cazado recientemente, para así sentarse a su lado. ¿Cómo te fue?, preguntó Amir. Pues yo diría que bien. Dijo Kong, dándole un pedazo de carne, por lo que Amir lo tomaría. Veo que has logrado irte acostumbrando a vivir aquí. Dijo Amir. En cierto modo, sí. Aunque, creo que aún me falta para acostumbrarme completamente. Dijo Kong, mientras mordía su pedazo de carne, pero se apartó rápidamente por el dolor. Y Amir notaría el aspecto de uno de sus colmillos. Parece que tienes un diente infectado. ¿No tenías amigos humanos en la superficie? Seguramente ellos te puedan ayudar con eso. Aunque bueno, a Godzilla aún no le terminamos de agradar completamente, pero ya no creo que nos intente enfrentar. Dijo Amir. Kong iba a responder, pero Titanus Dog empezó a llevarse su comida. Kong empezó a forcejear con él, haciendo que Amir empezara a reírse. Pero al final, Kong decidió soltarlo, haciendo que Dog se llevara su comida. Pero Amir notó el rostro de Kong, viendo que estaba un poco apagado. ¿Te sucede algo?, preguntó Amir. Realmente, estoy feliz de tener un hogar como este, y también tenerte aquí. Pero, a su vez, se siente como un lugar solitario, incluso más que en mi isla, debido a la inmensidad de la tierra hueca. No hay más como nosotros. ¿Cómo has podido soportar estar solo durante todo este tiempo?, dijo Kong, haciendo que Amir se quedara en silencio. Realmente, no ha sido fácil. Luego de la guerra, sí me sentí bastante solo al principio. Incluso me daban ataques de ansiedad. Pero con el tiempo, logré canalizar mis emociones. Me di un propósito al cuidar este lugar. Eso, fue lo que me hizo mantenerme firme durante todos estos años.
Proteger a los más pequeños, incluso si llego hasta el final de mis días, lo seguiré haciendo. Pero, lo entiendo. Tú eres más joven, a diferencia de tu isla, no tienes la experiencia de estar solo en un lugar mucho más grande. Dijo Amir, haciendo que Kong estuviera pensando en sus palabras. Lo entiendo, pero, sería bueno que hubieran más de nosotros. Dijo Kong, pero sus palabras, hicieron que Amir se quedara en silencio. Y en su mente, apareció la imagen de unos ojos azules brillantes. El dueño de esa mirada, hizo que le diera un pequeño escalofrío. Oye, ¿estás bien? Preguntó Kong, haciendo que Amir saliera del trance. Tranquilo, estoy bien. Voy a salir a patrullar, ya es mi turno. Toma, comeré después, además, ese titán se llevó tu comida. Dijo Amir, dándole el trozo de carne que tenía. Ok, si tú lo dices. Dijo Kong, un poco confundido por la actitud de Amir, pero sin darse cuenta, se llevó el pedazo de carne nuevamente a su boca, provocando que al morderlo, le volviera a doler el diente, haciendo que Amir tuviera una gota de sudor al estilo anime. Mejor vea que te ayuden los humanos de la superficie. Dijo Amir. Sí, me parece una buena idea. Dijo Kong. Por lo que Amir daría un salto, y se empezó a balancear con sus telarañas, como si fuera Spider-Man. Pero sin que nadie lo supiera, en la zona de caza de Kong, una grieta se abriría, debido a la trampa que había activado. Y en una instalación de monarca de la Tierra Hueca, se empezó a detectar una extraña señal. Unas horas después, esa misma base sería destruida, y en una de las cámaras de seguridad, se vería un ojo azul brillante. Lejos de ahí, Amir empezó a sentir un mal presentimiento. ¿Por qué me siento así? ¿Será, porque no le he contado a Kong sobre él? Es que, no sé cómo va a reaccionar, si supiera todo lo que hizo uno de nuestra especie. Dijo Amir. Pero de repente, esa señal que detectó Monarca, se empezó a intensificar. Y en la superficie, Gia, empezó a tener visiones relacionadas con esa señal, comentándole a su madre lo que pasaba. Y la doctora Eileen Andrews, al comparar la información que le dio su hija, con las señales que estaban detectando, determinaron, que era un llamado de auxilio de la Tierra Hueca. Pero en ese momento, Godzilla, quien estaba dormido en el Coliseo romano, empezó a moverse, al también detectar ese llamado de auxilio. En ese momento, Kong también salió a la superficie, haciendo que Trapper, un viejo amigo de Eileen, lograra reemplazar su diente con uno de metal. Por lo que, la doctora Eileen Andrews, tuvo la idea de iniciar una expedición a la Tierra Hueca, para ver por qué la base que tenían allí no respondía, y de paso también descubrir qué provocaba esa señal. Por lo que, junto a Kong, volverían a la Tierra Hueca. Pero en la Tierra Hueca, cuando la señal se hizo más fuerte, Trad, quien estaba al otro lado de la Tierra Hueca, lograría sentirla. Pero, ¿qué es esa señal? ¿Acaso, es un llamado de auxilio? Dijo Trad, empezando a caminar hacia la señal. Pero no había sido el único, ya que, en la superficie, yo también había sentido esa señal. ¿Acaso, eso es un llamado de auxilio? Y viene de la Tierra Hueca. ¿Qué estará pasando? Diría yo. Cuando Kong regresó a su cueva, notó que alguien se había llevado la comida que tenía. Y al ver que Amir no estaba en el lugar, supuso que había sido otra cosa. Por lo que, este iría por su hacha, yendo hasta su zona de cacería, notando la grieta. Entonces, empezó a descender por esta, llegando a una caverna. Y al salir de esta, llegaría a una zona más profunda de la Tierra Hueca. Pero dentro de la neblina, lograría ver una gran sombra, haciendo que se pusiera a la defensiva. Pero cuando la neblina se disipó, este quedaría en shock por lo que vio. Era un pequeño simio de color naranja, el cual parecía confundido. Por lo que, Kong bajó su hacha, y también se arrodillaría, para así darle confianza. Kong extendió uno de sus dedos, por lo que, el pequeño simio extendió su mano. Pero este le mordió el dedo, desconcertando a Kong. Y de repente, sería sometido por otros simios, mientras que uno de ellos estaba a punto de noquear a Kong. Pero este lograría liberarse de sus opresores, derrotándolos uno por uno. Pero incluso sería atacado por el simio pequeño, aunque Kong lo usaría para golpear a los demás, haciendo que uno estuviera a punto de caer de un precipicio. Y aunque Kong trató de perdonarlo, el simio iba a volver a atacarlo, por lo que Kong lo dejaría caer igual. Y mientras el último escapaba, Kong le lanzó una roca, logrando darle en la cabeza, pero este aún así escaparía. Kong agarraría al niño, y tras darle un rugido para intimidarlo, nuestro simio se calmaría. ¿Quién eres, niño? ¿Y de dónde vienen? Preguntó Kong. Me llamo Zuko, pero no te puedo decir de dónde venimos. Y al decir eso, Kong le lanzaría otro rugido.
No tienes muchas opciones, niño. Dijo Kong. Está bien, pero no vuelvas a hacer eso. Dijo Zuko, sabiendo que no podía hacer mucho, por lo que empezó a guiar a Kong. Mientras tanto, en la superficie, Godzilla absorbería la energía de una planta nuclear, logrando sobrecargarse. Pero aún así, sabía que no iba a ser suficiente. Por lo que, decidió ir a otro lugar. De vuelta en la Tierra Hueca, Amir encontró los restos de la base de Monarca. Esto, era de los humanos. Pero, ¿qué fue lo que lo destruyó? Dijo Amir. Pero al ver una marca en el lugar, abriría sus ojos de golpe, ya que sabía perfectamente lo que significaba ese símbolo. Imposible. Pero, se supone que él está encerrado, ¿cómo es que? Dijo Amir, pero se dio la vuelta rápidamente, en dirección de la cueva en donde vivían. Oh no, Kong. Dijo Amir, empezando a correr a máxima velocidad, mostrando una expresión preocupada. En otro lugar, veríamos a una figura sentada en un trono, la cual tenía los mismos ojos brillantes que imaginó Amir. Fin de capítulo.